Acá estamos para hablar la palabra de Dios como siempre. Me voy a referir Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que es un pasaje que el apóstol Pablo habla, algo muy importante porque estamos en un avivamiento de esto, que es negativo, que es malo, ¿no es cierto? Y que el apóstol Pablo lo enseñaba hace más de 2000 años, o 2000 años. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo él, claro, en aquel tiempo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerde que esto lo está enseñando Pablo, vuelvo a repetir, cerca de 2000 años atrás. Nadie os engañe, dijo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si la apostasía es para la iglesia porque es el abandono de la fe. Cuando nosotros hablamos de apostasía no se está refiriendo del mundo, se está refiriendo de la iglesia que abandona la fe original. El abandonar aquella fe, ¿no es cierto?, lo que creían y lo que los apóstoles y profetas enseñaron, llevaba a la apostasía, abandono de la fe. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, esto es una profecía del apóstol Pablo, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Estas cosas están comenzando a suceder. Es importante que aquellos que hemos conocido al Señor, porque a veces nuestra abuela nos llevaba a la iglesia, aquellos recuerdos que teníamos pero que abandonamos, sean activados, porque el día de la venida del Señor está muy cerca. Es decir, y dice la Biblia, ¿de qué sirve si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? ¿Qué valor tiene? El Señor nos habla de eternidad, no de acá a unos meses o unos años. 70 años comparado con la eternidad, 80 años, 100 años es nada. Y yo creo esas promesas de parte de Dios. Y vamos a hablar de la iniquidad en el próximo segmento, ¿sí?, que ya está en operación. En aquel tiempo de Pablo estaba en operación, pero que ahora se ha desbordado, levantándose en contra de Dios, oponiéndose a Dios, riéndose y mofándose de la gente que cree en la Biblia y que cree en Dios. Ya las posiciones están bien determinadas, la luz y las tinieblas, el misterio de iniquidad, ¿sí?, y también la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo esto cuando aquellas personas que piensan que están logrando éxito en aprobar como derechos humanos las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, no saben, ellos ignoran que esto es para la aceleración, para que vayan al lugar que ellos mismos escogieron. No tener en cuenta a Dios, establecer las cosas y sus pecados que ellos practican como una legalidad. Lamentablemente, estamos viviendo en ese tiempo. Por eso, vuelvo a repetir, si tu abuelita, tu mamá te llevaba de niño a la iglesia, si disfrutabas de aquello, fuiste a escuela dominical, si nunca te llevaron a la iglesia y estás viendo las cosas que están aconteciendo, yo te motivo, acércate a Dios. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor va a venir y no va a haber tiempo una vez que venga. Es hoy, dice la Biblia, entre tanto se diga hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, en Argentina, Claudia, bendiciones, oración por mi hijo Joel, que sea tocado por el Espíritu Santo. Amén, mamá, buena petición. En Ecuador, oremos por la hermana Omaira de Venezuela, pero que reside en el Ecuador, vive con sus hijos y no tiene ningún empleo. Vamos a orar por trabajo. En Miami, Lucas, pide oración por economía. Llevo 2 meses sin trabajo.
Ayer en la iglesia casualmente hice pasar la gente para orar para que todos tengan trabajo. Dios no puede decirnos a nosotros que ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente y luego no proveer el trabajo. Tenemos una petición, tengo familia, tengo hijos, ayúdame, congréguese. Si usted tiene la posibilidad de venir a nuestra iglesia, acá en Hialeah, sur de la Florida, dentro del Gran Miami, acérquese. Ahora tenemos el viernes la reunión de jóvenes a las 8 de la noche, pero después el domingo tenemos 3 servicios. Valore el servicio donde el Espíritu Santo ministra entre nosotros. Si fuera que vive en el extranjero, estás necesitando trabajo, ve una iglesia cristiana. Ahí, no cualquier iglesia, cristiana. Ahí cerca de tu casa. Y presenta tus peticiones al Señor y Dios te va a contestar. En Argentina pido oración por sanidad, por venta, por mi familia, por mí, mi esposa y mi hija Guillermina. También en Texas, Daniel. Buenos días, pido oración por los enfermos de todas las naciones. Hay un incremento de contagio, pero Dios es más poderoso que todo virus. Amén. Continuamos. Estas ondas de amor luego de la oración. Padre, te presento todas estas personas que han presentado sus necesidades. Yo sé que tú eres bondadoso, Señor, en que tú abres la ventana de los cielos y bendice. Recuerda, Señor, que necesitamos de ti cada día, que hay una situación especial por el coronavirus, pero tú eres más especial que eso. Derrama de tu bendición, yo te pido, por cada una de estas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Bendición. Bueno, Pablo no solamente como apóstol, sino como profeta, yo creo que hizo como un paneo del tiempo actual y escribió esta carta a los tesalonicenses hablando de lo que ocurriría, que en aquel tiempo estaba oculto, pero que se manifestaría. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Él dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él lo enseñaba. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Hay algo que detiene la manifestación de lo que vamos a hablar, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora se ha manifestado. Dice, porque ya está en acción y lo nombra el misterio de la iniquidad, que es el pecado. Misterio es un asunto secreto y muy reservado para aquel tiempo, pero descubierto por el apóstol. Y dijo, ya ahora está detenido porque hay algo que lo detiene, que no lo deja avanzar. Y le voy a decir que era el Espíritu Santo en la iglesia. Hoy el Espíritu Santo sigue obrando, pero llegó la hora de que esto madure para que cada uno vaya a su lugar. Me llama la atención ese pasaje que habla de Judas y dice
que traicionó a Jesús para ir a su propio lugar. Es decir, que aunque estuvo con los 12, predicó el evangelio, hasta sanó enfermos, Judas al final fue a su lugar. Y la pregunta, bueno, es, ¿cuál es tu lugar? Viendo las cosas que están sucediendo hoy en día. Hoy el pecado no solamente se hace en oculto. Hoy el pecado se proclama por las calles, diciendo que es una bendición, como dijo Ricky Martin un día, la homosexualidad. Usar una palabra que es divina con respecto a bendición para catalogar a su pecado. ¿Sí? Que de la misma manera, esta rebeldía que hay, todas estas manifestaciones que usted ve, son rebeldía de la gente que se unen para manifestarlo, tratando de destruir un gran país como Estados Unidos. Que uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo con algo, y uno tiene el derecho de hablar, puede hacerlo. Pero no puede, cuando usted ve que no es una causa, se juntan musulmanes, el grupo LGTB, todos los que están rebeldes en contra todo, se juntan. Los medios de comunicación abiertamente en contra del presidente. Señora, el presidente lo votó la mayoría. Tendrían que aceptar lo que la mayoría votó. Él se esforzó por cumplir cada una de las cosas que prometió a aquellos que lo votaron. Sin embargo, hay un espíritu de rebeldía, de grito. Usted lo ve en los ojos, en la cara, en los gestos, la violencia. Pero ya ahora no es el misterio escondido. Dije que misterio significaba asunto secreto y muy reservado. Ahora lo hacen público en las calles, pisando las calles, maldiciendo las calles. Pero Pablo dijo que en aquel tiempo había alguien quien al presente lo detiene. Es la iglesia, el Espíritu Santo que habita en la iglesia. El diablo no va a poder hacer todo lo que él quiera mientras la iglesia esté presente. Pero cuando el Señor levante a la iglesia, va a ser un caos mundial, ¿sí? Hasta que él a su vez, porque dice la Biblia, sea quitado del medio. Hay un momento en la historia del cristianismo en que la iglesia va a ser levantada, va a ser quitada. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venir. Nada más que el resplandor. Ese es el poder de Dios para empezar un milenio de paz sobre la faz de la tierra. Señores, nosotros lo vamos a vivir, sea en este cuerpo o sea en un cuerpo transformado por el poder de Dios. Vamos a vivir ese tiempo. Claro, lo viviremos distinto. Junto al Señor, ¿no es cierto? Veremos su gloria y estaremos disfrutando la nueva Jerusalén. Palabra de Dios, dicha por el apóstol Pablo. Continuamos en un momento más con esta palabra tan poderosa. Bueno, a ver qué tengo aquí. Argentina, Yamila, bendiciones, pastor. Muchas gracias por estar siempre. Estamos. Sí, gracias, hija. Pido oración por mi vida y mi esposo. Saludos desde Misiones. ¿Sí? En Argentina también, Camina. Le pido oración por la ciudad de José Cepaz. Sabe que yo trabajé en esa ciudad, José Cepaz, en el servicio eléctrico de Gran Buenos Aires. Antes de venir para aquí, yo trabajaba en ese lugar. Renuncié al puesto, tenía a cargo una cuadrilla para venirme a vivir en Estados Unidos. Así que conozco a José Cepaz, le mando un saludo. Dice, acá ya está el hospital desbordado, el 50% de las pruebas dan positivo. Los niños no entienden por qué no pueden estar con su familia. Es un momento difícil. Para nuestra comunidad, imagino que en varios distritos de Buenos Aires pasa lo mismo, como en otros países también. Y recuerde que en Argentina hay una total cuidado. No dejan salir a la calle ni un auto. La policía está ahí persiguiendo los autos en la calle. Nada, todo cerrado. Y sin embargo, mire cómo se va multiplicando. También en Argentina, pastor, Dios los bendiga, soy de Buenos Aires, tuve un accidente,
cerebrovascular el 25 de mayo y tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón y problemas de los pulmones. Por eso mismo quiero que me sane, no quiero estar aquí. El Señor te va a sanar. Tienes fe, hijo. No puedes aplastarte en la cama. Tienes que tener movimiento. No te dejes. Amén. En Perú, Silva, pido oración por la familia Dávila Gómez, que el Señor nos ayude a alquilar nuestro departamento a buen precio para afrontar deudas, que vengan buenos inquilinos cristianos, dice. Bueno, vamos a orar. Argentina, Olga, pido oración por Griselda Chávez, sea libre de violencia de género. Y en Chile, Ana, pido oración por mi esposo Juan Baez y por mis 7 hijos y 11 nietos. Vamos a orar. Señor, te presentamos a ti todas estas peticiones. Todas tienen para mí el mismo valor y sé que para ti, de la misma manera, tú amas a esa gente y te pido la manifestación del poder sobre los que quieren rentar su casa, sobre este hombre que tiene un problema en el ventrículo izquierdo y ha afectado su vida. Lo declaro sano en el nombre de Jesús. La fuerza de Dios en ti, hijo, y asimismo por cada uno de aquellos que pidieron en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, continuamos. Este es el último segmento que hago con respecto a este tema. Pablo decía en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en aquel tiempo en acción el misterio de la iniquidad. Misterio significa secreto muy guardado. Hoy no es un secreto. El pecado se manifiesta en las calles y con una actitud de soberbia y de resentimiento, de odio en contra de Dios y su palabra, lo que está escrito, cuál es la voluntad de Dios, se revela. Hay un espíritu de iniquidad moviendo a las personas a no sujetarse a la autoridad. Yo creo personalmente que no se puede ceder. Si usted lo dejara a ellos le quitarían todas las armas. Ahora están luchando para que ya no haya dinero, para que esté bien equipada la policía. Esta es la policía mejor equipada del mundo. Quieren tener libertad para hacer lo que quieran, quitarle el dinero y por eso las próximas elecciones son muy importantes. ¿A quién va a escoger usted? ¿Usted cree que es hora de debilitar el servicio de la policía, quitarle la posibilidad de poder defendernos a la sociedad? Eso es lo que está aconteciendo. Ya es el misterio de iniquidad manifestado. Ya no es algo escondido como en el tiempo de Pablo. Pero hasta el día de hoy hay algo que lo detiene. Ellos no pueden manifestarse totalmente. Y les voy a decir, es el Espíritu Santo que obra en la iglesia. Es una fuerza que detiene la maldad. Más puede la luz que las tinieblas. Pero la Biblia dice que al presente hay alguien que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dios va a levantar la iglesia y entonces las tinieblas no tendrán oposición. Y ahí vendrá el tiempo que la Biblia llama y Apocalipsis de gran problema sobre toda la faz de la tierra. Las cubrirán la tierra hasta que se manifiesta el Señor. Dice, entonces se manifestará primero aquel inicuo
el anticristo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida, y se acabó. Empieza entonces una época de 1000 años. Todo está profetizado en la Biblia. Es decir, tenían que venir este tiempo para que después llegue el tiempo del levantamiento de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra, donde vendremos con Jesús ya en cuerpo glorificado para reinar juntamente con Cristo. Mire, la iglesia no tiene pérdida ninguna, a pesar de las pruebas, las luchas, el menosprecio. Ante un pastor era apreciado, valorado. Hoy la gente lo ridiculiza. Este grupo de la gente de los homosexuales, las lesbianas, escúcheme, en la manifestación que había, cualquier cosa que la gente va a protestar, ellos están ahí. Porque es un espíritu de rebeldía contra todo. A mí me llama la atención. Era protestar por la muerte injusta de este hombre negro, al cual el policía puso su rodilla sobre su cuello, ¿no es cierto? Pero ahí había musulmanes, había los del grupo LGTB con el arcoíris, no el arcoíris de Dios, pero usted veía también que eran casi todos blancos y estaban protestando por los... Ya los negros no salían a protestar y ellos sí, y eso se desencadenó. Va a venir un tiempo donde no van a poder mover la lengua para nada, porque dice que hacía a todos, pequeños, grandes, ¿no es cierto?, que se le pusiera una marca y nadie pudiera comprar o vender si no tuviera esta marca. Un control sumamente estricto. El anticristo no tiene misericordia. El diablo no tiene misericordia. Pero para aquellos que le amamos, para aquellos que creemos a Dios, seremos levantados y transformados en el aire para recibir al Señor, abrazarnos con Él, cantar las alabanzas viéndolo, ya no por fe, sino por vista, ya lo vemos. Lo que le espera a la iglesia es algo glorioso, hermoso y poderoso. Por eso la importancia de no temer, de reunirnos, alabar a Dios. Usted puede no ir a un bar, usted puede no ir a un campo de fútbol, usted puede cuidarse, pero cuando llega la hora de adorar a Dios, señores, ahí usted tiene que estar, con cuidado, con máscara, con guantes, pero glorificando al Señor, porque Él pronto viene. Bueno, en Miami, Luisa pide por Estados Unidos, está creciendo el pico de contagios, gracias a Dios los sistemas sanitarios no están colapsados, oramos para que las personas tomen conciencia. Hay muchos que no cumplen la medida de prevención, sí, creo que todos lo vemos. En México, Mía, hermano, pido oración por la familia de Jaime, sea nuestro Señor guiándonos y Él haciendo su voluntad. Vamos a orar. Perú, Juan, pido oración por mi madre, están con dolores y molestia fuerte en cintura y pierna. En Argentina, Stella, se escribe igual que el nombre de mi esposa, Stella. Hola, Dios los bendiga, necesito que me ayuden a orar por mis hijos, Gabriel y Pablo, que tengan un encuentro con el Señor y su Espíritu Santo los bendiga. También en Hialeah, Cris, muy buenos días, hermanos, ministros, bendiciones. Estoy pidiendo que me apoyen en oración por un tío mío que está muy dedicado a causa del coronavirus. Se llama Flor Reyes, una mujer, y está en Guatemala. Gracias, hermanos, que tenga un día de supremamente bendecido. Amén. En Fort Myers, Ana pidió oración por la economía local de mi país, Estados Unidos, y del mundo. En Bolivia, pide oración por también, piden por 2 matrimonios. Esto en Bolivia, que están con síntomas del COVID-19. Juan. Wow. Vamos a orar. Dios tiene poder. Más poder que todas las obras de las tinieblas y de la maldad. ¿Lo cree? Señor, declaramos sobre la vida de cada una de las personas tu provisión, tu bendición. Todas estas peticiones son importantes y tú no haces diferencia entre una y otra porque tu amor desborda, y declaramos la bendición de Dios. Sean deshechas las obras del maligno y te pido, Señor, que aumente la fe
para que esta fe repudie todo lo malo, enfermedad, coronavirus. Lo atamos en el nombre de Jesús. Declaramos paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Just a strolled without a care, 'cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face. Yeah, so lift me up, I'm moving on, singing and dancing while I play my song. Yeah, I'm having a good time, keeping it going. Come on, clap your hands and won't you sing along? And now let's take it up high, high, high. Give our dreams their wings to fly. Gotta keep the fire, keep the fire burning, keep the hope alive. You gotta keep it turning. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.